Bueno, hemos llegado a la parte número 5 de este curso para principiantes, donde en este video te voy a enseñar cómo funciona el indicador MACD. Bueno, y antes que nada, como siempre me gusta decir que todas las recomendaciones que yo te estoy dando aquí en este canal no son modelos de inversión que yo estoy diciendo que te vayan a funcionar a ti exactamente. Es un modelo al cual a mí me funciona y el cual yo lo quiero transmitir. Y si a ti te empieza a funcionar o si tú ves que le puedes sacar provecho, pues sería perfecto. Pero no recomiendo que te lances de una a hacer entradas sin antes probarlo y sin antes tú identificarte con la manera en que yo te estoy enseñando en este canal modelos de inversión. Si has llegado hasta aquí sin ver los otros videos del curso, te recomiendo que vayas hacia atrás y empieces desde la parte número uno. Y si ya has avanzado y estás en la parte 2, pues mira la parte 3 primero antes de continuar con la parte número 5, que es este video donde vamos a hablar del MACD. Entonces, sin más, vamos a mirar cómo vamos a colocar nuestro indicador en nuestra plataforma de trading. Antes que nada, quiero decirte que estamos aquí en la plataforma de TradingView y para colocar nuestro indicador vamos a la parte donde dice indicadores. Doy por hecho que tú ya sabes colocar la gráfica la cual te interese. Yo en este momento tengo abierto el activo del S&P 500 y vas a ver aquí en la parte de arriba donde dice indicadores, vas a darle clic aquí y aquí donde dice buscar vamos a poner la palabra MACD y vas a ver que aquí te sale, ¿no? Que aquí dice técnicos y aquí dice convergencia, divergencia de la media móvil. Entonces, ese que pone estrategia y transformación, eso nada, el primero. Vamos a quedar con el primero y le vamos a dar clic. Cerramos aquí. Como puedes ver, se nos han abierto dos, pero porque yo ya tenía este lo tenía aquí, simplemente que lo tenía, o sea, que se nos ha aperturado es este. Lo que pasa es que yo ya tenía este configurado con los colores que a mí me gustan o con los colores que yo pues identifico. Por ejemplo, lo voy a poner grande para que se vea. Ahí sí, mira, por ejemplo, yo le he puesto así, con estos colores. Si tú lo quieres cambiar así, se nos ha abierto este. Este por defecto viene de esta manera, viene con estos colores. Si tú lo quieres cambiar con los colores que a ti te gustan o como yo lo tengo puesto en mi gráfico, pues simplemente le das a dar doble clic, le das doble clic y te aparecen los parámetros ese. Entonces pues simplemente, bueno, esto lo puedes mover. Simplemente pues este que está de color verde, pues el color número uno yo lo he puesto igual que el otro, más o menos así, ¿ves? Entonces yo los pongo todos igual. Ahí, como puedes ver, va cambiando. Este que es de color, este lo pongo rojo. Luego el tercero lo pongo el mismo color. Y ahí, como puedes ver, ya se nos ha cambiado. Vamos a darle aquí. Ya ha quedado igual al que yo tengo aquí puesto, ¿ves? Bueno, entonces este no me interesa, lo voy a quitar. Pero como tú es la primera vez que lo vas a poner en la gráfica, pues te va a quedar simplemente este. A mí me salían dos porque como te dije antes, ya lo tenía guardado en mi gráfico. Entonces, ¿cómo funciona el MACD? ¿O cómo es la manera en que yo lo utilizo? Hay gente que lo utiliza igual que yo, pero hay otra gente que lo utiliza de otra manera. Pues entonces quiero que sepas que lo que yo te estoy diciendo aquí es simplemente la manera en que yo lo uso. No quiere decir que esa sea la manera correcta o la manera en que tiene que ser usado el indicador ese que estamos viendo ahora. O eso ya depende de ti, depende cómo la persona se adapte a cierto tipo de estrategia o se adapte al mercado o al activo que esté operando. En el trading hay muchísimas formas de ver en los gráficos y ninguna forma es correcta o es mejor que otra. El trading se basa simplemente en la manera en que tú te sientas más cómodo. Nadie te puede decir que si tú, por ejemplo, empiezas a usar una estrategia de un trader que sea muy rentable y que este trader te pase su estrategia tal cual como él la está utilizando y que tú, usando sus parámetros y usando la manera en que él hace este tipo de estrategia, no quiere decir que a ti te vaya a ser rentable, porque cuando un trader de estos te da a ti una estrategia rentable para que tú puedas usarla también, de pronto al principio o incluso a ti te puede parecer que esa manera de hacer trading no va con tu personalidad. De pronto esta persona es un poco más agresiva al entrar al mercado que la que puede ser tú y tú eres un poco más conservador. Entonces este tipo de estrategias tal vez tú tengas que adaptarla a la personalidad que tú tienes, cómo tú reaccionas ante el riesgo, cuánto dinero tú estás pensándote en poder perder en cada trade, por ejemplo, porque no todas las personas llevamos bien arriesgar
todo tipo de dinero. O sea, tú puedes estar más tranquilo arriesgando $50 que no arriesgando $500. Y de pronto la estrategia de ese trader utiliza unos stop loss arriesgando $300, $400, y tu stop loss, tu nivel al riesgo puede ser de solamente 50 o $100. Y ahí haría que tu adrenalina, por ejemplo, se dispare y tus emociones no te dejen pensar con claridad. Entonces, por eso, a mí me gusta siempre decir esto, que no lo que yo estoy diciendo aquí en este canal tenga que ser validado como que sea la manera correcta en que se hace trading, ni que ese es el curso ideal para cierto tipo de personas. Eso depende de cada quien se adapta, aprende. Eso sí, los mercados ya sabemos que son patrones de conducta, y que esos patrones de conducta, si tú los sabes descifrar en ciertos puntos relevantes, puedes sacarle bastante provecho. Entonces, ¿cómo funciona el MACD? Por ejemplo, el MACD no tiene nada que ver, por ejemplo, con las medias móviles que estábamos viendo en el video pasado. Con las medias móviles tú tenías que identificar un precio que estuviera en una estructura alcista o bajista. Con el MACD puede ser todo lo contrario. Tú puedes aprovechar posiciones en un precio que esté en rango. Por ejemplo, como aquí estamos viendo un precio y tú puedes ver que el precio puede hacer este tipo de movimientos que sea lateral. O sea, que el precio se mueva siempre de esta manera y tú aprovecharlo para tomar entradas en ciertos niveles. Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar divergencias en el MACD. Así es como estamos viendo el precio en este momento, está en directo. Este es el mini S&P 500 y aquí, como podemos ver, estamos viendo una clara divergencia. Voy a quitar esto un momento. ¿A qué le llamamos divergencia? Llamamos divergencia cuando estamos viendo, por ejemplo, llamamos divergencia cuando en este momento estamos viendo el precio haciendo este recorrido. Como puedes ver, el precio aquí tiene un pico en este que es más bajo que este. O sea, aquí tenemos un precio que ha llegado a este punto y aquí está más arriba. O sea, el precio se ha llevado esta zona, el precio se ha llevado esta zona. Pero vemos que al llegar el precio aquí, en nuestro indicador, que es el MACD, nos muestra todo lo contrario. Mira, por ejemplo, aquí vemos que el precio, mientras que en la gráfica estamos viendo el precio más arriba, en el indicador lo estamos viendo más abajo. Lo vemos aquí. Son unas medias móviles, ¿vale? Que cuando tú pones este indicador, estas medias móviles que tú ves aquí, ya vienen por defecto. O sea, esto no lo tienes que poner aquí. Entonces, aquí ya vemos que hay una clara divergencia en el precio. Y también las vemos en las medias móviles que tiene el MACD y las vemos en las barras. Por ejemplo, aquí en esta zona. Tú puedes ver claramente que hay una divergencia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando hay una divergencia, el precio puede ser muy posible que el precio en este nivel pueda hacer un movimiento de esta manera y empezar un cambio de tendencia, o por lo menos una corrección del precio, depende en qué nivel. Cuando el precio es capaz de llegar a una zona, por ejemplo, si esta zona tú la puedes identificar con una resistencia en cuadros mayores, este es el cuadro de 5 minutos. Si tú has identificado un área relevante aquí y esto es una resistencia, va a poner esto, tú puedes ir al pasado y ver que si es probable que el precio, mira, por ejemplo, vemos que el precio ha encontrado aquí soporte en esa área. Vemos que aquí hace un falso rompimiento, vuelve y aquí hay una fundamental que rompe esa zona. Luego el precio ha llegado otra vez a esa área y has visto que ahí podemos esperar o una posible ruptura en falso para el precio hacer una corrección o un cambio de tendencia, o podemos esperar que rompa y sigue que la divergencia esta, por ejemplo, aquí ya se nos está. Mira, aquí por ejemplo se acaba de quitar la divergencia. Mira, aquí ya no tendríamos una divergencia como estamos viendo. Anteriormente cuando la hemos marcado la teníamos. Como estamos en directo, esto lo podemos ver. Entonces, ¿cuándo vamos a confirmar esa divergencia nosotros? ¿Cuándo la vamos a confirmar? Cuando estas medias móviles hagan este cruce. Cuando hagan esas medias móviles, ese cruce. Pero que lo hagan en esta parte de aquí, que es la parte más próxima al precio, obviamente. No esto porque esto ya ha pasado, sino que tenemos que ver que esta media móvil aquí, si el precio hubiese quedado, por ejemplo, si el precio hubiera creado esta divergencia, que eso no hubiese pasado, que aquí en este punto las medias móviles se hubiesen cruzado, que la media móvil azul hubiese cruzado la naranja, como en este caso, podríamos decir que tenemos un área relevante y podríamos nosotros tomar una entrada en venta buscando posiblemente desde aquí una entrada a estos niveles más o menos, a estos niveles de por aquí. De esta manera usaríamos
las divergencias, pero ya hemos visto que no hay divergencia, que el precio, ahora lo estamos viendo en directo y no se ha generado de momento. Vemos que en las medias móviles no. Voy a poner a veces me gusta, a mí a veces me gusta usar esto, aunque es un poco molesto, ¿no? Pero me gusta usarlo porque mira, si puedes ver en las barras todavía tenemos divergencia, más no en las medias móviles. Pero eso no quiere decir que esto no pueda quedar igual y estas barras también. Yo a veces lo utilizo de esta manera, mira. Vamos a borrar esto, vamos a borrar todo esto y vamos a estar atentos. Aquí ya podemos, mira, si tú pones esta cruz, aquí ya identificas que por lo menos esta barra es más grande que estas de aquí y que el precio cuando el precio llega aquí es esta barra, estas barras de aquí, y luego el precio estando aquí nos genera estas barras que son más bajas y tenemos en cuenta que el precio está en un nivel relevante. Como podemos ver en directo, el precio está siendo rechazado en esa área. Entonces nuestra forma de usar la divergencia puede ser también con las barras. Mira, tal vez con las medias móviles que hay aquí, con las medias móviles no tenemos la divergencia, pero sí que las tenemos en las barras. En este momento hay una divergencia clara con las barras. Entonces tú puedes especular y puedes, ¿por qué no? Cuando el precio sea capaz de generarte una vela direccional, poder tomar una entrada en venta y salir a estos niveles de aquí. O si arriesgas, por ejemplo, si tomas una entrada en esta zona y arriesgas esto, por ejemplo, pondrías tu stop loss aquí para ganar esto. Más o menos sería equitativo a lo que tú estás arriesgando. Por ejemplo, si arriesgas $1 para ganar $3 o para ganar $2. Bueno, vamos a dejarlo aquí que está en directo y luego vamos a ver a ver qué ha pasado. De momento vamos hacia atrás, vamos a ver dónde podemos ver otras divergencias que hayan pasado para ir educando el ojo. Por ejemplo, tiene que ser claro, ¿no? Por ejemplo, aquí no hay nada que sea claro. Bueno, aquí puede ser. Mira, aquí yo tenía marcado aquí tenía marcado esta, pero como te digo, siempre es más fácil, tú, por ejemplo, antes de coger el cuadro de 5 minutos y pasar, digamos, al cuadro de 1 hora y poner los soportes y las resistencias en niveles relevantes en cuadros de 1 hora, aunque pues bueno, para mí no hace falta. Luego más adelante en el curso te voy a enseñar un método donde tomar esas áreas mejor. Por ejemplo, si tú vas a operar la sesión americana o la sesión europea, entonces tú lo que tomas es los puntos más altos de las sesiones anteriores. Eso luego lo vamos a ver en los siguientes vídeos. Pero bueno, como estamos aquí simplemente a manera de ejemplo, vamos a poner aquí, por ejemplo, tenemos una divergencia. Lo puedes ver en las barras. Mira, aquí el precio está haciendo, mira, por ejemplo, aquí tenemos el precio haciendo esta subida. Aquí tenemos un precio en este punto y aquí tenemos un pico más alto. Luego vemos que el MACD nos dice lo contrario. Por ejemplo, aquí no estamos viendo que el precio va haciendo esto y aquí estamos viendo que nos va generando una barra y aquí estamos viendo las medias móviles también con una pequeña divergencia. Vemos la barra y vemos las medias móviles y aparece esta vela que envuelve casi 1, 2, 3 velas. Cuando el precio regresa, tú puedes más o menos tomar una entrada, bueno, en el retroceso o en el cierre, depende, y poner un stop loss por encima del último alto, que sería este. Y ya vemos el cruce de medias móviles y ya vemos después lo que hace el precio con la divergencia. ¿Dónde puede haber quedado el precio? Bueno, mira, si tú lo ves así, si yo pongo esta zona, vas a ver que el precio justamente llega aquí a esta área y luego hace un rompimiento en falso y regresa. Por eso yo digo que muchos de los soportes o resistencia no tiene que ser exactamente que el precio llegue y rebote aquí en esta área y ya está. El precio puede generarte una falsa ruptura o puede llegar a esas zonas porque todo eso es zonal y crearnos, por ejemplo, ese rompimiento del falso para después el precio hacer esta caída como lo ha hecho aquí. Entonces esto sería una divergencia. Vamos a seguir buscando, va a quitar esta, vamos a seguir buscando divergencias. Mira, por ejemplo, aquí tenemos otra. Si tú marcas esto, a ver, yo sé que hay gente que va a decir que yo estoy trabajando con el precio que yo ya estoy viendo lo que ha pasado. Estamos viendo, esto tienes que hacerlo tú en tu gráfico, en directo y con el precio para que tú vayas educando el ojo. Esto es simplemente para que eduques el ojo para cuando aparezca. No quiere decir que cuando aparezca una divergencia tiene que ser literal, que es justamente lo que va a pasar. El trading funciona cuando tú aprovechas una estadística y una pequeña ventaja a tu favor.
Que esa ventaja no quiere decir que tú todas las operaciones o todos los trades que vas a tomar, porque una divergencia aparezca, no quiere decir que vayas a ganar un trade porque haya una divergencia. Esto no se sabe. Es simplemente que hay una mayor probabilidad de que esto suceda. Y tú vas a usar esa probabilidad. Que funcione o no, ya eso depende de tú si vas a entrar en ese trade para mirar si va a funcionar o qué. Pero eso no quiere decir que vaya a funcionar. Por eso en el mercado no se sabe porque son patrones de conducta. Tú no sabes lo que van a hacer otros traders en esas zonas. Todos los movimientos del precio son patrones de conducta. Y si, por ejemplo, hay personas que están... No todo el mundo analiza igual, pero hay otras personas que analizan igual, pueden analizar algo parecido a lo que tú estás viendo en ese momento. Por ejemplo, si tú estás viendo aquí una divergencia, otra persona puede ser que esté viendo que el precio ha llegado a un área relevante y que puede ser una buena opción hacer una venta en estas zonas. Por ejemplo, aquí tenemos divergencia. La tenemos con las medias móviles, pero no la tenemos con las barras. A mi modo de entender, a mí me da igual si está puesta en una zona relevante, que haya una resistencia o un soporte, si es una compra. Aquí tiene que haber resistencia, aquí tiene que haber una resistencia y aquí tiene que haber un soporte si tú vas a coger en una compra. En este caso estamos a modo de ejemplo en una venta. Entonces tiene que ser que haya una resistencia en estos niveles. Si aparece esto y aquí hay una zona clara que tú has identificado y tú puedes decir que si el precio una vez, por ejemplo, que lo ves haciendo esto cuando crea estas velas rojas y hace un retroceso, ¿por qué no? Como el que estamos viendo aquí, y luego genera esta vela roja que envuelve prácticamente toda esta vela verde que estamos viendo en este momento. Tú puedes tomar la decisión de hacer una entrada en estos niveles, poner un stop loss o por encima de este nivel o por encima de este nivel y dejar que el precio te saque justo en estos niveles de aquí. ¿Por qué en estos niveles? Pues porque es una zona clara donde el precio puede ser rechazado. O sea que tú no vas a esperar a buscar el precio a que haga un home run como decimos, sino que tú vas a salir en la zona más clara. Y si tú estás arriesgando, por ejemplo, si has entrado aquí y tú estás arriesgando esto y quieres cerrar dos veces tu riesgo, pues dos veces tu riesgo sería esto más o menos. O sea que tú saldrías por esta zona. Bueno, vamos a mirar otra. Vamos a ver si encontramos otra divergencia. Eso yo lo estoy probando en el gráfico del S&P 500. Tú lo puedes mirar también en otros gráficos y mirar si funciona, pero ya sabes, tienes que hacer la tarea, hacer los deberes y darle un tiempo y trabajándola en tu cuenta demo, por ejemplo, y mirando, educando el ojo cuando aparecen estas divergencias y en qué punto relevante sería importante tomar una entrada en compra o una entrada en venta. Vamos a ver si vemos más. Por ejemplo, aquí, mira, si tú ves el precio, mira, por ejemplo, esta gran caída y aquí tenemos una divergencia clarísima. Vemos el precio haciendo esto y vemos el precio con una divergencia clara. Y lo vemos también en las barras. Si tú tienes una divergencia tanto en las barras como en las medias móviles, pues obviamente mucho mejor. Por ejemplo, aquí estás viendo y digamos que aquí sea una zona relevante, que hayas identificado que aquí hay una resistencia clara, que en cuadros mayores hay una resistencia clara. O como te dije, más adelante vamos a ver zonas donde el precio puede encontrar maneras de liquidez, zonas de liquidez en estas zonas, porque pueden ser los máximos. Por ejemplo, este puede ser el máximo de una sesión anterior. Por ejemplo, todo este rango comprende la zona asiática y la zona europea, que el precio de apertura a las 3:30 y todo este nivel que estás viendo aquí, esto que yo estoy señalando aquí, todo este precio en rango, aquí damos que cuando el precio se mueve lateral es en rango, toda esta zona. Por ejemplo, esto de aquí es el máximo de Asia y esto es el máximo de Europa, que está a la par con el máximo asiático. Entonces, estas zonas son claramente zonas de liquidez y zonas donde el precio puede generar, toda esta área, el precio puede generar una falsa ruptura para engañar al público que el precio va a ir en compra, va a ir largo, para luego atrapar el público en movimientos en compra para el precio hacer una contrapartida. En este caso, por ejemplo, vemos que el precio llega a ese punto y vemos una gran caída. Entonces, las personas que han esperado, por ejemplo, este rompimiento, esperando que un retroceso a estos niveles pudieran generar una compra en estos puntos y que tal vez estas personas no tienen en cuenta, por ejemplo,
este indicador que nos hacía indicar que el precio estaba perdiendo fuerza en esta zona, y a que a partir de aquí, cuando el precio, voy a poner la cruz esta que nos señala bien claramente cuando aquí, mira, aquí que hay un cruce de medias móviles. Justamente aquí vemos el cruce, y a partir de ese cruce de medias móviles, que es este, a partir de este cruce de medias móviles, lo señalo aquí, el precio, que es justamente este, a partir de ese cruce de esas medias móviles, el precio nos genera una gran caída. Entonces, por eso te decía, más adelante en los siguientes videos te voy a enseñar cómo identificar niveles de soporte y resistencia en los máximos y los mínimos de las sesiones anteriores, a la cual tú puedas tener en cuenta a la hora de trabajar. Así vas a identificar mejor cuando aparece una divergencia con este indicador, y así poder tomar una buena entrada. Como dije antes, no todas las entradas van a ser ganadoras, vas a tener entradas perdedoras. Por eso es importante tener asimilado cuánto dinero vas a arriesgar, cuánto es tu nivel de riesgo y cuánto es el nivel al que tú vas a tomar tus beneficios, para así darle tiempo a que las matemáticas hagan lo que tengan que hacer y pongan la balanza a tu favor. Vamos a seguir mirando si vemos más divergencias. Como te digo, esto se trata de que tú hagas la tarea, no que con lo que yo te estoy mostrando aquí. Mira, aquí por ejemplo yo tenía marcado una zona, no sé por qué. Yo creo que esa zona que yo tenía marcada, así mira, esta zona que yo tengo marcada aquí, por ejemplo, aquí el precio, como puedes ver, aquí, mira, el precio nos hace una pequeña divergencia. La puedes ver así porque, claro, no tiene que ser perfecto. Eso ya es a gustos y eso es como tú te sientas cómodo. Yo, por ejemplo, aquí entraría. Aquí yo, por ejemplo, estoy viendo una pequeña divergencia. Estoy viendo un cruce de medias móviles y estoy viendo que el precio está llegando a un área relevante. Veo que es rechazado y veo que el precio luego no es capaz de generar nuevos mínimos, sino que al contrario nos está generando mínimos ascendentes. Y eso puede ser ya indicación de que el precio tal vez vaya a generarnos un movimiento contrario. Como podemos ver, si tú hubieses tomado una entrada en estos niveles, por ejemplo, si yo hubiese tomado una entrada en estos niveles de aquí, tal vez en esta área, tal vez yo hubiese aprovechado un recorrido como el que estás viendo aquí. Por ejemplo, si yo hubiese decidido hacer una entrada aquí o incluso aquí, colocando un stop loss por debajo de este nivel, o sea aquí, yo hubiese podido recorrer toda esta área y salirme con un beneficio de 1 a 2, por ejemplo. Vamos a seguir viendo. Mira, aquí tienes otra que son pequeñas, pero si tú identificas niveles de soporte, en este caso ya estamos viendo niveles de soporte. Recuerda que los soportes son en la parte de abajo y las resistencias en la parte de arriba. Vamos a ver. Esto obviamente yo lo estoy haciendo a manera de ejemplo, por eso me vuelvo al pasado, pero entonces tú debes hacer lo mismo en tu gráfico, empezar a buscar qué niveles hay importantes donde tú puedes aprovechar una divergencia. Aquí parece que hay, pero a ver, vamos a ver. Vemos que es igual, ¿ves? Está a la par, aún así el precio, como puedes ver, aquí es un punto más alto, aquí está a la par y aún así el precio es capaz de hacer una corrección o un cambio de tendencia, vemos ahí, ¿no? Que hay un cambio de tendencia. Pero obviamente esto no es claro, que pudo haber sido ganador, sí, pero tenemos que sea claro, que sea una divergencia que nuestro ojo la vea claro y que esté en un punto relevante. Mira, aquí por ejemplo tenía yo ya marcado una, ya lo tenía marcado, pero antes de analizarlo, sí me encantaría que te suscribieras al canal, que le dieras a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos, y que sobre todo me dejes un comentario sobre qué te parecen esta clase de videos y qué te gustaría que habláramos en el canal. Entonces, aquí por ejemplo yo tenía marcado una zona clara de resistencia. Mira, por ejemplo, yo siempre digo que todo esto es zonal, todo esto puede ser zonal. Toda esta zona de aquí, ¿ves? Que el precio ha generado un falso rompimiento en esa zona, luego el precio ha sido capaz de volver a esta área y vemos justo donde yo marco hay un cruce de medias, vemos que el precio hay una divergencia, vemos que el precio está claramente, eso tienes que ponerlo más lejos así para que se vea bien, porque si no, no se ve con claridad. Vemos claramente que hay una divergencia aquí, mira. Pones el precio aquí, vemos que este pico está más bajo que este. Vemos que el precio aquí va subiendo, pero en el indicador nos genera este movimiento hacia abajo. Y aquí vemos que hay unas barras muy pequeñas. Entonces, si el precio ha llegado a un área que es relevante y que yo ya he visto que aquí ha generado rechazo, que aquí ha generado rechazo y que el precio llega a esta área y que claramente nos está
mostrando una divergencia, porque no voy a tomar una entrada yo aquí. Claro, yo puedo tomar una entrada aquí, poner un stop loss por encima de estos niveles y poner mi salida. Por ejemplo, si tú entras en esta vela y arriesgas esto, pues tu salida tiene que ser aquí, justamente 2 veces tu riesgo, o aquí al llegar al precio a estas zonas. Eso ya depende de cada persona, como digo yo. Depende del método que use, depende de su personalidad y de su manera de afrontar el riesgo. Vamos a mirar más. La verdad es que las divergencias aparecen muchísimo. Mira, aquí tenemos una bastante importante, diría yo. Aquí hay una divergencia clara que, mira, acá las medias móviles, ves que el precio está subiendo y en el precio está bajando. Entonces tenemos un precio en divergencia con el indicador. Y si esta zona es relevante, si yo encuentro, por ejemplo, que si yo trazo esto, yo trazo esto aquí así, y si yo me voy hacia atrás, tal vez, mira, yo estoy en estas zonas, ¿ves? Si yo estoy en esta área, veo que encuentro el precio rechazo, ¿ves? Como dije antes que eso es zonal. Mira, es más, la voy a cambiar de color para que se vea dónde está el precio realmente. Vamos a cambiarla de color, que se hace así. Vamos a ponerla de color azul. No, no se ve bien. Ponerle otro color. Voy a ponerlo de color amarillo. Ahí está. Mira, tenemos un precio que ha sido rechazado en este nivel. Y además de una manera clara. Con una gran vela, con una mecha. Vemos que el precio ha sido rechazado en esta área y vemos que luego se acerca a nuestra zona que hemos marcado. Mira, es rechazado y ha roto en falso. Nos genera una divergencia. Mira, eso es clarísimo. El precio nos genera aquí ya el cruce de velas. El precio retorna al área que ha roto en falso y desde estas zonas puede ser que tú en estos niveles o en este hayas decidido tomar una entrada y proteger tu entrada por debajo de este nivel y tal vez tú estás esperando un movimiento al alza. Vemos que aquí se ha dado, mira, si tú ves el precio de esta manera, vemos aquí claramente un movimiento alcista. Entonces esta es la manera en que se puede usar el indicador. Como te digo, no tiene que ser, o sea, todas las entradas que vas a tomar viendo una divergencia no quiere decir que tú hagas fuego de discreción cada que veas una divergencia, ¿no? Esto tienes que educar el ojo, mirar las zonas claras de soportes y resistencias, mirar los cuadros mayores, qué estructura tiene. Cuando tienes el cuadro mayor a tu favor, pues obviamente tienes muchas más posibilidades de un trade ganador. Bueno, vamos a ver cómo estaba la divergencia que estamos viendo en directo. Pues mira, aquí está todavía, vemos que el precio está en una clara divergencia con las barras, pero no tenemos una divergencia con las medias móviles. Mira, aquí se ve claramente, pero sí que es verdad que el precio está en un área que puede ser rechazada. Simplemente aquí, tú por tener esta divergencia, obviamente no entrarías. Tú aquí tendrías que esperar un movimiento que fuera capaz de regresar a esta zona, venir que se quede un poquito aquí y que luego veas una clara vela bajista roja en estos niveles y ya así tomar una entrada para venir a buscar este nivel de aquí. Si se diera el caso. Pues si no se da, pues nada, o sea, si el precio está por acá en estos niveles, pues obviamente tú no vas a tomar una entrada desde aquí. Cuando tengas vía libre, porque el precio esté generando velas rojas, entonces que esté por debajo de esta resistencia. Que no por eso, si tú tomas una entrada aquí en este nivel, quiere decir que entonces el precio va a hacer este movimiento. También puede ser que el precio genere velas rojas aquí, que nos haga un movimiento bajista y luego una vez que hemos entrado nos expulse y continúe su sesgo alcista o incluso nos expulse y ahora sí una vez que nos ha expulsado venga a la dirección que nosotros hayamos anticipado. Pero eso es en el trading es totalmente normal y tienes que empezar a acostumbrarte a ello porque muchas veces tú vas a tener entradas buenas, vas a analizar bien el gráfico y el precio puede sacarte con full stop y después hacer el movimiento el que tú habías anticipado. Y eso es totalmente normal y ninguna persona, ni ninguna estrategia, ni ningún gurú del trading va a hacer que tú no tengas pérdidas. Eso tenlo claro. Si tú estás aprendiendo, eres principiante y te gusta ver toda esta clase de videos, de estrategias, de métodos de inversión sobre trading, no te encasilles tanto en estar mirando estrategias
y en métodos para que no tengas pérdidas o para que por lo menos no tengas tantas. La consistencia y la rentabilidad la vas a lograr tú desde tu personalidad. No hay ninguna estrategia, ningún método que te vaya a hacer o que te vaya a librar de pérdidas. Eso tenlo claro una vez que te has metido de lleno aquí en este mundo. No te dejes engañar con falsas miniaturas ni falsas expectativas de la estrategia que tanto has esperado, que indicador mágico o que esto me ha hecho ganar un montón de dinero. Esos son puros ganchos para que tú piques y sigas este tipo de redes sociales, o tal vez te quieren vender un curso, o tal vez la persona quiere más seguidores, y esto funciona así. Esto, cuando tú aprendes el trading, es muy sencillo. Es simplemente gestionar tu nivel emocional y gestionar el dinero que tú estás invirtiendo. Porque cuando tú tomas una entrada, cuando tomas un trade, por ejemplo, sea una venta o una compra, tú no sabes qué va a pasar. Entonces, tú no puedes duplicar tus entradas arriesgando más de lo que tú te puedes permitir. Porque eso en un largo plazo, nadie sería capaz de ser rentable. O sea, tú puedes ganar en un pequeño plazo, en un pequeño y mediano plazo, tú puedes ganar cantidades de dinero. Pero a ti no, eso no te garantiza que tú en un periodo extendido vayas a ser rentable. Tarde o temprano lo que tú hagas así, lo vas a perder. Bueno, antes de despedirme me gustaría que me dejaras un like, que te suscribas a mi canal y que me dejes un comentario, y sobre todo lees a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Así que nada, sin más, voy a dejar el video aquí. Te quedo viendo esto y en el próximo video vamos a ver cómo ha terminado el precio, si ha sido capaz de generar ese movimiento, esa divergencia ahí o no.